8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos. Saludamos con nuestra tercera invitada. Ustedes la pueden observar ya. Está en nuestros estudios la presidenta de la CEOLS, Marcela Arellano. ¿Cómo está, Marcela? Qué gusto tenerle. Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ustedes están ya organizándose para hacer la campaña por el no en la consulta popular que plantea el trabajo por horas. Es uno de los temas que se proponen en la consulta popular, y esto coincide o se da en momentos en que el gobierno manifiesta que ha habido un incremento en cuanto a la generación de empleo. En primera instancia el presidente decía 50,000, luego eso se subió a 63,000 y ahora la ministra hace pocos días dijo que son 160,000 las fuentes de trabajo que se han creado durante estos pocos meses de administración del presidente Noboa. ¿Ustedes han podido verificar ya en la práctica, en la realidad, si existen o no existen esos 160,000 empleos que dice el gobierno que se han creado en estos meses? Buen día, Licenia, buen día, Alexis. Efectivamente, la CEOLS ha tomado la decisión de oponerse al trabajo por horas, una consulta que está, una pregunta que está dentro de la consulta. Para nosotros esto es inconstitucional, pero ya la Corte Constitucional la calificó. Entonces nos toca apuntalar y explicar a la gente lo que implica el trabajo por horas, ¿no? El trabajo por horas ya lo tuvimos en el Ecuador, del 2000 al 2008. Recordarán que fue también una expectativa de del presidente de ese entonces, planteando que se va a generar empleo. No hubo ningún indicio, ninguna evidencia de que el trabajo por horas, que los trabajos precarios generen empleo. La generación de empleo implica una política pública que asegure, que identifique cuáles son los sectores que más generan empleo. El Ecuador no es un país industrializado, es un país primario, agroexportador, minero, extractivista, ¿no? Rentista. Esas son las características del Ecuador. ¿En dónde está concentrada la mayor cantidad de empleo? En las MIPYMES. Y las MIPYMES son las que sufren los golpes, por ejemplo, de las tasas de crédito elevadas, de la falta de acceso al crédito, las dificultades que hay de consumo, ¿no es cierto? Entre mayor desempleo hay, menores posibilidades de consumo tiene la población. Y lo que está ocurriendo es precisamente eso, que el gobierno primero tiene una política restrictiva del consumo. Recordemos que el incremento salarial no se dio en los porcentajes que se planteaban, ¿no es cierto? Por lo menos para cubrir la canasta, esta canasta básica, esta canasta mínima que se plantea, ¿no? Que son $552, ¿no? No se dio paso a eso, no se plantearon tampoco políticas, ¿sí? Y lo que hizo es incrementar un costo irrisorio que finalmente no tiene impacto en los niveles de consumo de la población. Ahora nos está planteando nuevamente retornar al trabajo por horas y al trabajo a contrato indefinido. ¿Sí? Esto va a generar mayor precarización del trabajo, no generará empleo y por supuesto impactará más en los niveles de consumo. El trabajo por horas no genera empleo, primero, eso es necesario identificar. Recordemos lo que pasó con esta ley de apoyo humanitario de los artículos 16, me parece que al 25, habla precisamente de los contratos, estos contratos precarios, que son contratos emergentes, que no generan estabilidad, no han generado ni han aportado a la economía. Los trabajadores que están en este tipo de contratos lo que hacen es solamente consumen para la sobrevivencia, por lo tanto no tienen trabajo decente, están en esta dificultad de que les pueden despedir a cualquier momento. Y lo que ha ocurrido es que si identificamos el SUD, por ejemplo, en el SUD está en el Sistema Único del Trabajo, en donde se registran los nuevos ingresos. Lo que ha ocurrido es que se ha reducido el trabajo formal y se ha transferido a este trabajo emergente. Eso pasará con el trabajo por horas. Entonces el trabajo por horas va a cambiar la estructura del empleo en el Ecuador. Progresivamente habrá una migración del trabajo formal, del trabajo estable, al trabajo por horas. Ese trabajador por horas ni siquiera tendrá capacidad de endeudamiento porque no es considerado como sujeto de crédito en los bancos. Marcela, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Esto es algo que los ecuatorianos y este país ya lo vivió. Es decir, no me parece ni tan lejano ni tan extraño lo que podría suceder una vez que
¿Y qué podría pasar? En la consulta popular nos pongamos una pistola en la sien y jalemos el gatillo. Los ecuatorianos somos expertos para eso. Probablemente vaya a pasar. Lo mismo que sucedió con la ley humanitaria en medio de la pandemia. El gobierno de Lenín Moreno y la asamblea de esa época, la asamblea del reparto, cuando lograban mayorías funcionales al gobierno de turno, repartiendo hospitales, gobernaciones y cargos públicos en todas las provincias, mayoría que formaban parte, creo, de Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano de Nebot, Pacha Cutic, la Izquierda Democrática, entre otras organizaciones políticas, aprobaron la ley humanitaria. Y eso lo que provocó es que muchos de los trabajadores que formaban parte de una planta, de una empresa, de un negocio, eran despedidos y después eran, sin liquidación por supuesto, y después eran nuevamente contratados, incluso con menos sueldo que antes, ¿no? Estaríamos ahora mismo con, digamos, si es que jalamos del gatillo votando sí en la consulta de Noboa, volviendo a repetir la misma historia que ya vivimos hace menos de 4 años. Yo creo que sí, eso es lo que va a ocurrir finalmente. Lamentablemente, las condiciones del empresariado ecuatoriano, las características del empresariado ecuatoriano da para pensar aquello, ¿no? En el Ecuador no existe una institucionalidad que garantice que esos trabajadores puedan vincularse a la seguridad social, que esos trabajadores efectivamente puedan ganar entre 3, 4 dólares y 6 dólares que ha planteado la ministra. Nosotros hemos hecho los cálculos y lo que realmente ocurriría, por ejemplo, un trabajador normal contratado en relación de dependencia se le calcula por 240 horas semanales. Eso significaría que el trabajador por horas apenas gane $1.91, $1.91 por hora. Por hora. ¿Y de dónde saca la ministra los 3,88? No entendemos. Porque la ministra dice que el trabajo por horas puede estar costando entre $3.88 la hora hasta $13. Eso sí, si es que tiene la suerte, no hay que emocionarse mucho, porque si es que tiene la suerte de trabajar en el sector petrolero y siempre y cuando trabaje horas extraordinarias y feriados. Y además la otra cosa es que se abre a todos los sectores, no a sectores determinados, ¿no es cierto? No hay ninguna garantía de que se regule para determinados sectores. Ella se plantea que para todos los sectores, y eso es absolutamente peligroso para el Ecuador. Sin la semana integral, o sea, solamente dividiendo para 160 horas, apenas llega a $2.85. Lo que creo que es que primero no nos explican cómo están calculando. No hay una explicación de cómo está calculando, ¿sí? Los adjuntos de la pregunta no nos dice cómo se va a pagar a la seguridad social. ¿Quién garantiza el pago a la seguridad social y que efectivamente estos trabajadores puedan recibir su trabajo por horas, ¿no es cierto? Su salario por ese contrato por horas. No hay. Tenemos una institucionalidad pública que es absolutamente deficiente. Acaba de llegar un informe de la Organización Internacional del Trabajo en donde dice que la inspección del Ecuador es una de las peores inspecciones de Latinoamérica, que no tiene recursos, que no tiene funcionarios, que no tiene procedimientos, que no es una inspección que garantice el acceso a los derechos. Lo que hace es proteger precisamente a los empleadores, con esta premisa de que hay que cuidar al empleador porque es el que genera empleo. En la práctica, los empleadores, lo que han ocurrido en estos últimos años y en este último periodo, es siempre aprovecharse del trabajo barato, de la mano de obra barata, para garantizar incremento de sus ganancias. Al no estar establecido cómo se va a definir el valor de la hora de trabajada, ¿le tocará al Ministerio del Trabajo como ente rector fijar este valor en los diferentes sectores? Nosotros esperamos que sí. Vamos a apuntalar a que no gane esta pregunta, porque evidentemente es no solamente ponernos en la 100 la pistola, ¿no es cierto? Implica que el futuro del trabajo es precario. Entonces, y que la vida de los ecuatorianos va a ser precaria y que va a haber un incremento de la migración, porque la juventud no se va a quedar en este país para ganar $200 mensuales, porque tendremos que estar siempre disponibles, los jóvenes tendrán que estar siempre disponibles, los viejos perderán su trabajo porque precisamente se migrará hacia ese tipo de contrato por horas y no obtendremos condiciones dignas para la vida. Entonces hay un dato, perdón que le interrumpa ahí, Marcela, porque usted me hace que me venga a la cabeza, digamos, un par de ideas.
con respecto de el relato del trabajo joven y los espacios en donde, según la ministra Núñez y el presidente, se generaron esos trabajos jóvenes. Ellos dicen es en el sector agrícola. Es en el sector agrícola, cuando estamos en medio del boom de las tecnologías, de la inteligencia artificial y más, donde se está generando el trabajo joven y los jóvenes están prefiriendo ir, como dice el presidente Novo, a la zafra que dedicarse, por ejemplo, a producir en una computadora. Efectivamente, este país concentra la mayor cantidad de empleos en el sector primario agroindustrial, y ese sector primario agroindustrial se ha caracterizado por trabajo absolutamente precario. Hay un contrato que se llama agrario, ¿no? Este contrato es un contrato absolutamente precario, no tiene condiciones de estabilidad, no tiene condiciones de horas mínimas, les pagan por lo producido. Creo ¿sí? que todo el país conoce, por ejemplo, lo que pasó con Furukawa, ¿no? Esas son las condiciones, ¿no es cierto? Fíjese, a esta empresa, 2 años antes de descubrir esclavitud laboral moderna, a esta empresa le premiaron como una de las mejores empresas porque daba trabajo a jóvenes. La mayoría de empresas agroindustriales que no tienen inspecciones, que no tienen ningún nivel de, digamos, de asegurar condiciones de trabajo digno, sí, están pagando incluso por debajo del salario básico unificado. No tienen asegurado a sus trabajadores, les aseguran a través de del seguro campesino, ¿sí? Precisamente porque los trabajadores no conocen los derechos, porque no están agremiados, porque el Ministerio de Trabajo ha tenido una historia de no sindicalizar a estos trabajadores. Y de favorecer al empleador en todos los tiempos. Sí, fíjese que nosotros tenemos un conflicto con las mineras, con China 19, ¿sí? El Ministerio de Trabajo dijo, no se legaliza el sindicato, ¿sí? Ocurrió lo mismo con Energy Palm, trabajadores palmicultores, no legalizaron el sindicato porque el Ministerio de Trabajo no quiso seguir con el procedimiento de sindicalización de estos trabajadores y de asegurar comité de empresa, ¿no es cierto? Marcela, entonces, tampoco hay libertad sindical en el Ecuador. ¿Por qué entonces la ministra, el presidente, todos los voceros gubernamentales dicen que con el trabajo por hora se va a generar empleo y que se va a respetar todos los beneficios de ley? ¿Qué beneficios se respeta con el trabajo por horas? No hay ningún beneficio que se respete con ese contrato por horas. Nosotros no podemos, el Ministerio de Trabajo, con una institucionalidad débil, por más voluntad política que tenga la ministra actual, que conoce de derechos, que es una abogada laboralista, ¿sí? No puede cambiar la institucionalidad de la noche a la mañana, si no es una institucionalidad protectora de derechos. Necesitamos un sistema de inspecciones que garantice, por ejemplo, que les paguen el trabajo que van a realizar estas personas. Ahora, en el trabajo formal no les pagan. Y tenemos el caso de Furukawa, por ejemplo. Tenemos los casos de el café de la vaca, que es un caso reciente, ¿no es cierto?, de hace 4 años, ¿no es cierto? Les despidieron a los trabajadores, cambiaron de nombre, se quedaron con trabajadores tal vez con los mismos. Nunca les liquidaron, nunca les indemnizaron. Y eso, digamos, esas son las condiciones laborales, lamentablemente, del Ecuador y de la institucionalidad, de las normas que ya son flexibles. Van a garantizar protección a estos trabajadores, sobre todo a los trabajadores jóvenes que el Ecuador tanto necesita que se incorporen a la productividad y el empleo. Ahora, pero la ministra dice que todavía existe tercerización y citó como por ejemplos en limpieza, en seguridad privada, por ejemplo. Entonces dice ella que no entiende por qué se oponen al trabajo por horas cuando no se oponen a la tercerización. Nosotros nos opusimos a la tercerización. El problema es que debería haber una institución que regule, o sea, claro, está prohibido, la tercerización está prohibida. Acá se aprobó en consulta popular la obligatoriedad de que toda empresa y todo empleador pague la afiliación al IES al trabajador. Entonces, si es que hay casos de tercerización o lo que sea, aquel empleador debería ir preso. Así es. Pero y si eso, es que no hay si es que pago. hubiese un Ministerio de Trabajo que hace cumplir la ley. Exactamente, si es que tuviéramos un sistema de justicia que efectivamente persiga los delitos laborales, si es que tuviéramos un sistema de inspecciones que asegure y que garantice acceso a los derechos, obviamente que se garantizarían los derechos. Nosotros hemos hecho denuncias en Fiscalía sobre empleadores que están siendo procesados precisamente por el no pago al IES, ¿no? Entonces, digamos, pero eso es una función del Estado, de las instituciones que son
son garantes de derechos del Ministerio de Trabajo, del sistema judicial, de los jueces laborales. Ahora, usted menciona el IES, Marcela, y ese es otro problema adicional que se podría sumar. Es decir, si es que vamos, por ejemplo, al pago del trabajo por horas, que implicaría sacar de la regularidad a los trabajadores, y es lo que tú mencionabas hace un rato, es tan propio de este país que la ministra diga, en este país hay tercerización. Bueno, señor, está usted para hacer cumplir la ley, pues eso me parece una barbaridad. Aprobamos el pago por horas, salen los trabajadores de este formato de regularidad o de formalidad, del empleo pleno. Entonces, Marcela, lo lamento, te voy a pagar por horas, ya no te voy a pagar el salario mensual y no vas a tener afiliación al IES. Esto va a implicar que, por ejemplo, disminuya todavía más el número de afiliados. En este fin de semana ya nos alertaron de que hay 13,000 cotizantes o aportantes menos en la Seguridad Social. El tener cada vez menos aportantes implica que vamos a tener cada vez menos recursos para pagar las jubilaciones, lo que implica también que el IES va a estar en una situación muy comprometedora. ¿Qué va a pasar con la Seguridad Social si es que seguimos apuntando a la flexibilización laboral? El Seguro Social existe precisamente por el aporte del trabajo de las y de los trabajadores, no de los empleadores, porque los empleadores no entregan recursos si es que no tienen un trabajador. Es el trabajo, es la productividad de ese trabajador lo que finalmente va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como con esta forma de el aporte del trabajador y el aporte del empleador. Pero los empleadores no pagan al seguro si no tienen un trabajador vinculado. Si es que no vamos a tener trabajadores vinculados y la forma de vinculación va a ser a través del contrato por horas y no hay quien garantice, evidentemente lo que va a pasar es que el Seguro Social va a tener menos trabajadores. Yo quisiera preguntarles precisamente al IES, ¿no es cierto? ¿Cuántos trabajadores se han incorporado? ¿Son 160,000 trabajadores o hay menos trabajadores? ¿Qué tipo de contratos tienen esos nuevos trabajadores? ¿Sí? O lo que ha ocurrido es que hay despidos, como está ocurriendo, por ejemplo, con AIMESA, que despiden a los trabajadores sindicalizados, se quedan con los trabajadores precarizados y obviamente disminuye el trabajo formal. Eso es lo que está ocurriendo con las instituciones, ¿no es cierto? ¿Y qué garantía tenemos? ¿Quién va a proteger a estos trabajadores? Van a quedar absolutamente en la indefensión, ¿no? Porque precisamente no hay institucionalidad. No hay garantía de que se paguen vacaciones, no va a haber horas extras, no hay horas suplementarias, no hay días festivos y obviamente va a haber una afectación directa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Terrible. Muchísimas gracias, Marcela. Muy amable por acompañarnos, muy gentil. A ustedes y muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, que ha estado con nosotros, 9:02. Nos despedimos. Chao. Ya vienen las guardas.